Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Oramos. Señor, cuán agradecidos estamos de esta oportunidad que estamos en esta mañana, en este lugar. Señor, cuántos hermanos nuestros alrededor del mundo están queriendo reunirse y no lo pueden hacer, Señor. Y nosotros somos privilegiados de tener un hermano al lado, de tener a mi familia al lado, Señor. Por eso bendecimos tu nombre, Señor. Y en esta hora seguimos despiertos en ti, Señor, espiritualmente y naturalmente, para poder recibir lo que tú tienes en tu palabra escrita, Señor. Gracias por este tiempo y por tu ministración, Señor, hasta aquí. Y sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos, ayer estábamos viendo con las hermanas que nosotros no somos cualquier cosa. Y eso no es un tema solamente para las hermanas, que no somos cualquier cosa. Somos hijas del Rey. Ayer veíamos que somos princesas, somos reinas. Hasta una de nosotras fue condecorada como reina. Y qué sé yo, un tiempo hermoso para reflexionar sobre la importancia de la palabra del Señor. Pero ¿saben que no es solamente para las mujeres? Yo aquí estoy viendo hoy hermosos reyes que hay aquí. Aleluya. Reyes y sacerdotes. Amén. En este lugar. Hombres de Dios que están aquí y que son promesa de Dios para la iglesia y son lo que Dios tiene en este tiempo. Amén. Tanto si son hombres como seamos mujeres, tanto una cosa como otra, ¿sabe qué? Somos privilegiados de tener al Señor en nuestras vidas. Y cuando nosotros pensamos en esto, sabemos que el Señor ha dotado al ser humano, lo ha dotado con inteligencia, lo ha dotado con talento, lo ha dotado con posibilidades personales, le ha dado capacidades, lo ha hecho un ser adaptable a distintas situaciones para que pueda progresar en la vida. Cuando tú lo ves así y piensas en que tanto el ser humano, ya sea que trabaje de forma individual o de forma colectiva, es capaz de alcanzar muchos méritos y muchas cosas en su vida. Y sabe que estaba pensando en algunas cosas que de pronto el ser humano de forma individual puede alcanzar. Y solamente le voy a dar dos o tres puntos nada más. Mire, cuántos medicamentos hay que se descubren que salvan las vidas. Cuántas máquinas, invenciones de máquinas sofisticadas que están salvando vidas y que sirven para mejorar nuestra vida diaria. Cuántos automóviles mejor, construcciones, los que construyen, ya sea desde los albañiles hasta los arquitectos, los que edifican para el bienestar de las personas. Puentes, naves, cuántas cosas que contribuyen y que si se trabaja juntos y aunados en un solo criterio y con una sola visión del progreso, el ser humano logra muchas cosas. Pero también una cosa hay, que el ser humano, así como es capaz de lograr cosas hermosas y bonitas, tiene un problema. La naturaleza nuestra, o será la naturaleza de la pastora solamente. La naturaleza del ser humano tiene un problema. Que así como logramos cosas bellas y hermosas, útiles, necesarias, podemos crear problemas y complicaciones también. Y podemos llevar a que muchas situaciones feas se susciten por nuestro accionar diario. Miren, por el hombre, por las malas actitudes del corazón del ser humano, es que hay mentiras, hay falsedades, hay chismes, sobornos, estafas, y en nuestro país lo sabemos muy bien, lo que están siendo los fraudes, las estafas, pero también en otros países también, porque el ser humano está diseminado en todo el mundo, y donde está el ser humano, si no tiene un corazón íntegro, hay problemas. Cuando el ser humano no tiene un corazón sano, se producen los genocidios, se producen las guerras, se producen tantas cosas que en lugar de bendición son de destrucción, ¿sí o no? Y los hay a montones. O sea, que el ser humano tiene la capacidad para el bien, pero también para el mal. Y no es así. El ser humano tiene la capacidad para el bien y para el mal. ¿De quién es la elección? Solamente del ser humano. La sociedad dice, ¿por qué si hubiese Dios no habría guerra? No. Pero ¿sabe la cuestión cuál es? Es que de dónde se producen todas las cosas, dice la palabra, del corazón del ser humano.
Entonces, cuando nosotros pensamos que la Biblia dice que el ser humano sin dirección se desvía para cualquier lado. Inclusive dice, la iglesia o la sociedad sin visión perece. Tiene que tener dirección, tiene que tener orientación, tiene que saber dónde va, tiene que saber lo que hay por delante. En Segunda Crónica dice, el pueblo de Dios andaba como ovejas sin pastor. Y en esta situación que le estoy leyendo, que el pueblo de Dios en cierto tiempo andaba como ovejas sin pastor, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces es un libro que tú lo lees donde no hay un rey que esté gobernando. Todo el libro de Jueces hay hombres y mujeres que son levantados para dirigir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vez tras vez se volvía a las imágenes, se volvía a los ídolos y alejaba su corazón de Dios. Entonces, cuando eso pasaba, venía destrucción hacia el pueblo y venían los enemigos, se los tragaban, como quien dice, se los comían, hermanos, al pueblo escogido de Dios. Pero ¿cómo era posible que el pueblo de Dios, que tenía promesa sobre su vida, de pronto estuviese sometido y cautivo bajo unos pueblos enemigos? Pero eso hacía la desobediencia y el endurecimiento de corazón. Cuando el pueblo se veía en esa situación tan desesperante, ¿sabe lo que hacía? Ahí dice que se volvía a Dios y clamaba a Dios. Aleluya. Y cuando el pueblo clamaba, en su misericordia, Dios levantaba un salvador, un restaurador, alguien que llevase al pueblo para que pudiese ser restaurado. Así levantó un montón, levantó a Jefté, levantó a Débora, levantó a unos cuantos que ustedes pueden leer. Pero ¿sabes una cosa? Y en ese levantar el pueblo vez tras vez volvía a caer y volvía a caer y volvía a caer en lo mismo, porque dice que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y usted sabe a qué me refiero, ¿no? No quiero decir la palabra porque alguno va a decir, ¡ay, la pastora nos dice animales! No, estoy diciendo el dicho. Uy, ya lo dije. Bueno, ahí está. Fíjese, y volvemos a equivocarnos en lo mismo. Y volvemos a equivocarnos. Y sabe que el libro de Jueces, quiero que me acompañe en el último capítulo del libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 17, mira cómo termina la palabra, cómo dice la palabra del Señor al final del libro. Describiendo la situación que el pueblo estaba. Una situación que se había dado después que Josué había partido. Después que Josué partió, el pueblo cayó del desenfreno que les comenté antes. Y miren cómo era la situación en aquellos días. Dice así la palabra del Señor, versículo 25, y lo leemos a la de 3 todos juntos. 1, 2, 3. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Qué fuerte! Al no haber dirección, al no haber rey, cada uno se desmadraba y hacía lo que bien le parecía. Y miren lo que dice la versión, la Nueva Traducción Viviente. Miren qué fuerte cómo está explicado aquí. Dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¡Wow! Cada uno hacía lo que bien le parecía de acuerdo a su propio criterio. Ustedes sabrán lo que es criterio, pero yo busqué en el diccionario para ampliar un poco la visión. El criterio es el juicio o discernimiento de una persona. O sea, lo que yo puedo llegar a pensar o puedo llegar a entender. En una misma situación puede haber distintos criterios, ¿sí o no? De una misma situación. En estos días, que la cosa está tan álgida ahí de ¡guau! ¿Sabe a qué me refiero, no? Bueno, yo me imagino que unos partidos que hubo por ahí, que estuvieron jugando 2 importantes y qué sé yo, que hay gente aquí de la iglesia y todo lo demás metido por el país, la nacionalidad, más en alguna jugada
yo me reía porque yo decía lo que es el criterio, yo ya estaba sobre mi corazón esta palabra, y digo yo, lo que es el criterio del ser humano. Porque la misma jugada, pero los que le hicieron la jugada en contra decían, no, al árbitro hay que sacarlo, hay que reventarlo, decía por ahí, ¿no? Y otros, los que le habían sido los del contrario, decían, ¡qué bien el árbitro! ¡Bravo! Claro, porque cada uno tenemos nuestro propio criterio. Esa jugada estuvo bien, y los otros decían, no, esa jugada estuvo mal. Y no solo en ese mismo partido, en todos los partidos. Simplemente esto de los partidos es un ejemplo. Pero por ejemplo, si tú ves a una madre tal vez dándole una colleja a un niño, porque se está portando mal, o darle una palmada a un niño, habrá gente que dirá, no, así no se disciplina, hay que hablarle más que darle. Pero habrá otro que dirá, no, hay que darle de vez en cuando, porque nosotros hemos crecido, nos han dado y estamos tan enteros como siempre, ¿sí o no? La misma situación con distintos criterios. Cada uno opina de acuerdo a la idea que tiene y al criterio propio que tiene. Fíjense ustedes, cuando nosotros vemos y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿qué significa eso? Significa que cada uno vivía como quería vivir. Con sus propios parámetros se medía. No tenía alguien que le diga esto es correcto y esto no, y si lo tenían no le hacían caso. Cada uno hacía lo que bien les parecía, según su propio criterio. No les importaba lo que los demás pensaran. ¿Y sabe qué? A veces yo me imagino que en el tiempo actual esta palabra es más real que nunca. Es más real que nunca. Hoy la gente entra en un desenfreno que no le importa lo que realmente diga Dios en su palabra. La gente dice, mientras que sea feliz, hazlo. ¿Sí o no? Y el humanismo prepondera más que nunca. Mientras que sea feliz, dice, ¿para qué? Mira, si tú te sientes bien haciendo eso, hazlo. Disfruta. Total, son 4 días los que vamos a vivir, dice. Y con eso lo completan. Hoy es tiempo de que a lo bueno, como dice la palabra, llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Más que nunca esta palabra es real, y lo dice la palabra del Señor. Más que nunca el engaño, la deslealtad, los caracteres podridos por ahí, por un lado y por otro, las relaciones ilícitas, cuántas cosas que preponderan en el ambiente. Y en estos días viendo, queridos, lo frenético que se ha vuelto el mundo con esas marchas que están teniendo por ahí, marchas que sabemos que no están en el corazón de Dios justamente por la situación ilícita de la convivencia de hombre con hombre, mujer con mujer. Porque fíjense ustedes que estaba buscando yo el significado de la palabra homófago para poder así poder entenderlo con más claridad. Pero querido, realmente dice que es la aversión o la fobia contra hombres y mujeres homosexuales, bisexuales o transexuales y lesbianas. Cualquiera podría decir lo que está diciendo la pastora es porque es homófoba. No, eso sería si nosotros despreciáramos a la persona. Pero lo que nosotros despreciamos es el hecho, no es a la persona. El pecado. Nosotros como pueblo del Señor a veces caemos en el acomodarnos a estos tiempos para que la gente no se sienta mal y que se sienta bien, ¿sí o no? Amén. Y tú ves que bueno, se quieren, pero no es el que se quiere, porque con eso cualquier libertad me da. Entonces, fíjense ustedes, ¿a qué voy con esto? Hoy día la gente dice, vive y deja vivir. Si no hacen daño, no te preocupes, no solamente en esto, en cualquier otra cosa, hermanos. La sociedad hoy está corrupta como nunca porque son los últimos tiempos. Y dice la palabra que en los últimos tiempos el pecado se acelerará. Crecerá. Queridos, en Isaías 55 dice que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los pensamientos ni los caminos del Señor. Y nosotros a veces lo usamos solamente cuando pensamos que mi futuro está en las manos del Señor. Pero aún las decisiones de cada día no están
regida siempre por lo que la palabra de Dios dice. Más de una vez nos regimos, como el pueblo de Israel, por sus propios criterios y por sus propios ideales. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero no todo me conviene. O sea, todo lo puedo hacer. Hazlo, siéntete libre. Puedes hacerlo. Pero sabe, hombre, lo dice la Biblia en Eclesiastés cuando le habla a los jóvenes, pero sabe tu joven que un día darás cuenta delante de Dios. Wow. Y hoy nos dice a nosotros, pero sabe tú que un día darás cuenta delante de Dios. O sea, todo te es lícito, diviértate, hazlo, pásalo. Pero un día, ¿cómo te diviertes? ¿Cómo lo haces? ¿De qué forma? Entonces un día darás cuenta delante de Dios. Mire, cuando nosotros decimos tenemos que vivir la libertad, si hubo alguien que tuvo derecho a vivir la libertad y se negó a sí mismo por amor a los otros, fue Jesucristo. Negó a vivir cómodamente por amor a ti y por amor a mí. Se negó a realmente tantas cosas por amor a ti y por amor a mí. Se negó a que en un momento determinado de sufrimiento una legión de ángeles viniera a rescatarlo de ese sufrimiento, ¿sí o no? Sí. Y él se negó, dijo, no, esto tengo que pasar. ¿Por qué? Porque él no miraba lo que estaba ahí, él miraba lo que había más por delante. Se negó a tantas cosas por amor a ti, por amor a mí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en los demás, en los que están alrededor. Mire, qué importante que nosotros aprendamos que no es cuestión de hacer lo que a mí me parece, sino lo que es voluntad de Dios. El ser humano, si hay algo que le cuesta, es sujetarse. ¿Sí o no? Sí. Un adolescente y un joven, gracias Rubén Barro, parece que tú eres el único aquí. Los jóvenes y los adolescentes lo saben muy bien a esto. Los niños lo saben muy bien. Pero nosotros también lo sabemos muy bien. Cuando yo sé que tengo en mí un espíritu de rebeldía o que tengo rebeldía, cuando se produce algo que es contrario a mi pensamiento, ¿sí o no? Entonces, claro, porque mientras tanto todo es lindo, todo es bonito, ¡ay qué lindo, ay qué hermoso, las mariposas, las flores! Pero cuando alguien de pronto opina distinto, ahí nos ponemos mal. Entra lo que es la rebeldía, entra, o cuando alguien te quiere dar una dirección, no, yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Porque entonces quiere decir que cuando cantábamos hoy, ¿cómo era? Yo quiero menguar para que tú crezcas en nada. Quiere decir que entonces no hemos mucho menguado. Yo sé que hay áreas que aún necesitan ser trabajadas en nosotros. Hay áreas que hemos alcanzado y otras áreas que necesitamos ser trabajadas. Pero qué importante que esas áreas que necesitan ser trabajadas cada vez sean menos, queridos, y no que vayan a más. Mire, somos llamados, dice la palabra de Dios, a vivir en libertad. Pero esa libertad no tiene que ser excusa para vivir en libertinaje. Amén. Que cuando viene la palabra del Señor o nos habla la palabra del Señor de cambio de actitud, de cambio de pensamiento, de esto, la palabra nos pasa por el lado y llevamos años calentando asiento sin tener cambios, ni que el Espíritu Santo opere en nosotros. Eso aquí no pasa, pasará en otra iglesia, pero en Fuente Divina no, pero no obstante lo comparto por si acaso. Miren, nosotros tenemos que saber que en nuestra vida, cuando decimos yo soy del Señor, ya no es mi criterio lo que impera, es el criterio del Señor. ¿Qué dice el Señor en esto? ¿Qué dice el Señor en aquello? ¿Qué es lo que el Señor haría en esta situación? ¿Qué es lo que el Señor haría? Cuando están contando chistes o están contando cosas que no me corresponden, ¿el Señor estaría aquí? Cuando de pronto una mala palabra me viene a la boca para decir un taco, ¿el Señor la diría? No. ¿Qué es lo que el Señor haría en esta causa? Y a veces con eso, a veces con decisiones importantes, queridos. ¿Qué tengo que hacer en esto? Señor, ¿tú qué harías? Yo no sé si usted se lo pregunta, pero yo más de una vez a veces me lo estoy preguntando al día. Señor, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? Porque hay cosas que están claras. Hay cosas que están claras y sabemos, esto es así y esto es así. Vale. No podemos andar preguntándole al Señor, Señor, ¿tú quieres que, no sé, que yo fume un porro?
Y se lo digo con mucho respeto. Pero usted me entiende lo que le quiero decir. Eso está claro. Eso no. Pero hay decisiones, formas de hablar, cosas de encarar, qué hacer, que realmente, ¿qué haría el Señor? Esto es lo que corresponde a una reina del Señor, a una princesa. Esto es lo que corresponde a un rey, a un príncipe del Señor. Esto es lo que corresponde. Miren, queridos, Proverbios dice, el hombre es sabio en su propia opinión. O sea que el hombre piensa, esto me conviene, y así lo decide. Pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña que mi vida ya no tiene que estar regida por lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino mi vida ya ahora, si me digo cristiano caminando con el Señor, tiene que estar regido por la palabra de Dios. Amén. Pero para que esté regido por la palabra de Dios, tengo que conocer la palabra de Dios. Amén. Y para conocerla tengo que leerla. Miren cómo nos va llevando la palabra así, 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 así. Yo me pregunto, ¿cuántos al día a día se detienen un tiempo para estar leyendo la palabra de Dios? Amén. Es un gran error en estos tiempos, cuando de pronto las iglesias, y no hablo de Fuente Divina ahora, hablo de las iglesias, van perdiendo la comunión con el Señor. Hasta ahora vamos a las iglesias, hasta nos mandan los textos escritos en el frente, entonces la gente ya no trae su Biblia. Hasta de pronto todo. Y vamos perdiendo lo que es el poder leer la palabra, lo que es el poder saber lo que el Señor me dice hoy. Casi que usamos las promesas como un horóscopo. A ver qué me dice el Señor. No. Vale. Y esa es toda la palabra que hoy tenemos. Y nada más. Pero el pueblo sin visión, el pueblo sin palabra, el pueblo sin dirección, perece. Qué importante es saber que ni tú ni yo debemos ser como lo de Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquel entonces no había un rey físico, pero hoy mucha gente afuera vive como que realmente no hay un rey que gobierna, como que no tienen Dios. Pero muchos de los creyentes de hoy en día viven como que no tienen un rey sobre sus vidas. Y entonces no le podemos achacar tanto al pueblo de Israel, porque nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Claro, te lo digo bajito para que los de al lado no se enteren, porque hay una pena. Pero es así, es así. Hermanos, la palabra de Dios dice, busca la voluntad de Dios y Él te mostrará el camino a tomar. Que lo estoy parafraseando. Dice la palabra del Señor en la nueva versión, traducción viviente, en Proverbio 3, dice, teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén. Hermanos, recuerda que tú tienes un rey a quien te debes, y yo tengo un rey a quien me debo, porque de esto no estamos libres nadie, hermano. Recuerden que nosotros tenemos a alguien que espera lo mejor de nosotros. Mire una cosa, yo he llegado a pensar, Señor, cuando nosotros erramos en el camino, ¿te defraudamos a ti? Y yo he llegado a esta conclusión, que al Señor no lo defraudamos, porque a ti te defrauda quien tú esperas algo y no te corresponde, ¿sí o no? Pero el Señor sabe cómo nosotros somos. Entonces, defraudar no, pero doler el corazón de Dios, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y mientras yo preparaba el mensaje, me lo predicaba a mí mismo y yo decía, Señor, perdóname, porque cuántas veces nosotros diciendo, tengo mi rey, tengo mi Dios, hacemos lo que nos parece, como nos parece y cuando nos parece. Pero ¿qué es lo que me corresponde a mí hacer? Dios quiere para ti lo mejor y Dios quiere para mí lo mejor. Por lo tanto, debemos caminar en pos de lo que Dios tenga y de lo que Dios tenga y prepare para adelante. Miren, queridos, a mí me hubiese sido más fácil esta mañana predicar sobre bendición y lluvia y nada más y ahí. Pero ¿saben una cosa? Si el pueblo no aprendemos, me incluyo y yo sé que tú te incluyes, a buscar a Dios, a depender de Dios en nuestro caminar, nuestra vida será un fracaso. Podrá venir muchos toques y mucha lluviecita, pero ¿sabes una cosa? Pasará como en la jardiada. Vio que cae, la lluvia cae estos días como ha sido por el sur. No tienen alcantarillas esas calles.
Yo lo he visto y no tiene ni alcantarillas. Entonces, como cae, así. No hay tierra que absorba. Y así podemos ser nosotros, de toques en toques. Hoy me tocó el Señor y mañana nada. Entonces, ¿qué me sustenta? ¿Los toques? Me sustenta la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Me sustenta la palabra del Señor. Y es aquí donde la palabra de Dios me dice que yo debo conducirme como alguien que tiene rey, que tiene autoridad, a quien daré cuenta y a quien tengo que dar cuenta cada día. A quien cada día me presentaré. Dice la palabra de Dios, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué me presentaré? Yo me miraba a mí misma y decía, Señor, si yo hoy, en este momento, me da un infarto y me encuentra mañana que partido, Señor, ¿yo qué presento delante de ti? Y era la reflexión que yo le hacía al Señor. ¿Cómo nos presentamos delante de ti? Yo no sé tú, pero yo digo, Señor, ¿cuánto me falta menguar para que el que crezca sea el Señor? ¿Cuánto me falta poder decir al Señor, Señor, yo quiero que tú crezcas en mi vida y que yo mengue? Mira, hermanos, nosotros no somos críos para no darnos cuenta, ni somos inconscientes. Cada uno de nosotros somos inteligentes. Tú vales, tú eres... Dios te ha dado una inteligencia maravillosa y a mí también. Entonces nosotros no podemos decir, yo desconozco esto, desconozco lo otro. Habrá cosas que sí no son desconocidas en nosotros mismos, porque dijo el salmista, dijo, Dios mío, aún guárdame los pecados que me son ocultos. Hay cosas pero hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Que como pueblo del Señor, yo tengo que andar en lo que el Señor ha marcado y no en mis propias decisiones ni pensamientos. No en mi propio pensar, sino en el pensar de Dios. No en mi propio criterio, sino en el criterio de Dios. Porque el andar en el camino del Señor es seguridad para mí. Y que cuando estamos bajo la cubierta de Dios, Dios se encarga de las demás cosas. Aleluya. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Que podamos estar en esta mañana en actitud delante del Señor. Y que el Espíritu Santo pueda ser revelándonos aquellas áreas en nuestras vidas que necesitan ser trabajadas por el Señor. Tal vez te estás rigiendo en tus decisiones, en aquellas cosas que están delante de ti por tus propios pensamientos. Capaz que nos estamos rigiendo por nuestros propios criterios. Pero es necesario que pensemos que no queremos ser como el pueblo de Israel, que sus propios criterios llevaban a equivocarse vez tras vez, sino que en esta mañana volvamos al Señor y le digamos, Señor, perdóname en esta área. Y no digas perdóname en todo, porque a veces englobamos tanto que no somos específicos. Pero dile, Señor, perdóname en esto por no consultar contigo. Perdóname en esto por no tenerte a ti en primer lugar. Perdóname tal vez en mi carácter, tal vez en mis pensamientos, tal vez en mis decisiones, tal vez en mis pecados, tal vez en tantas cosas. Que estoy primero yo, lo que pienso, lo que yo entiendo, lo que yo decido, lo que yo quiero. Como a mí me parece que tengo que vivir. Y si alguien me reprende, digo, pero ¿quién eres tú para decirme? Pero que podamos volvernos al Señor en esta hora y poder decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, para tomar decisiones en esta mañana. Que no sea un culto más, sea un culto determinante en áreas de mi vida. No sea un culto más de decir, bueno, hoy sí, total una palabra más. No, porque aún de eso daremos cuenta. No es fácil el camino del Señor, hermanos. Por eso dice que la puerta es estrecha, porque pocos son los que entran. Pero sí te puedo decir que es glorioso, aleluya, que podamos presentarnos delante del Señor limpios y con nuestras manos ahí purificadas para el Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y podamos decirle, Señor, perdónanos por tantas cosas que hay en nuestras vidas, decisiones propias, hechos propios y que están en nosotros y que necesitamos cambiar.